Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, soy el Philip y ahora estamos en este dominguito. Ya lo saben que tenemos historias de alarido y vaya con la historia que tenemos para esta noche. De verdad que los va a dejar, pues por lo menos con un buen sustito, sí. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque resulta que esta historia fue una historia real de hace muchos años, cuando México estaba recién tomando forma, fíjense nada más, pero resulta que pues hay un deporte que mucha gente le llama deporte, que es la fiesta brava o la fiesta de los toreros, la fiesta de los toros, como dicen por ahí, que yo más bien pienso que es un pretexto perfecto para el maltrato animal. Sin embargo, cada persona tiene su propia interpretación sobre este tipo de situaciones y mucho tiene que ver con la historia que les voy a platicar esta noche y de verdad que se van a quedar en shock. Oigan, pues resulta que antes de iniciar, les quiero decir que hoy hemos tenido un nuevo video en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México, en donde además también les presentamos historias pues que tienen muchísimo que ver con las historias de vida de la gente de pueblito, de la gente de provincia, cómo viven, de qué viven, cómo es que sacan su día a día, y de verdad que es un agasajo poder platicar con ellos. Y hoy les presentamos justamente un video que tiene que ver con esto. Ojalá me acompañen a verlo, ojalá se conecten con nosotros como lo hacen siempre que tenemos un nuevo contenido en nuestro canal de Con Sabor a México. Además, recuerden que en este canal que se llama El Alarido, martes y jueves tenemos transmisión totalmente en vivo a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y los domingos a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Además, en el canal del Philip, oigan, qué historias de verdad hemos estado platicando pues a lo largo de estas semanas, y de hecho el día de ayer, el día sábado, fíjense que tuvimos la oportunidad de platicar con María García, y ustedes dirán, bueno, Philip, ¿y quién es María García? María García, desde el año 2016, se convierte prácticamente en la sombra de María Raquel Portillo, Mari Boquitas. De hecho, es ella, María García, quien junto a Mari Boquitas comienzan a escribir lo que posteriormente conoceríamos como el podcast de En Boca Cerrada. Obviamente, María García cuenta la parte que a ella le corresponde contar dentro de esta historia, cómo conoce a Raquel, cómo es Raquel en realidad, cómo es Raquel en la vida real, en la vida privada, que algo pues que desconocíamos hasta ese momento. Y ella, María García, nos los platica en este video que subimos el día de ayer, el sábado, en el canal de El Philip. Las invito y los invito a que me acompañen y a que todos los días se conecten con nosotros en el canal del Philip y a nuestro podcast que se llama justamente con este mismo nombre, El Philip. Así es que aquí estamos iniciando esto que se llama El Alarido, y esta historia, créanme que es una historia pues bastante extraña, bastante rara, porque tiene que ver entre sueños y realidades. Miren, todo comienza porque ustedes saben que cuando la gente le apasiona es este asunto de la fiesta taurina y de los toros y las plazas de toros y hacer enojar a los pobres animales y bueno, clavarles espadas, cortarles colas, cortarles rabos. De verdad que es un acto, desde mi punto de vista, atroz e inhumano, pero hay gente que lo disfruta y que incluso lo llegan a considerar un deporte. Bueno, hace muchos años, recién se estaban formando los estados de nuestra República Mexicana, y fíjense que en España ya había un torero, pero de estos toreros grandes, ¿no? Que aparte de todo, de tener fama, de tener mucho dinero, de ser populares allá en España, que además pues España es la tierra de los toreros, resulta que existió un personaje que era bastante engreído, bastante creído, bastante subidito. ¿Por qué? Porque la gente los trataban a los toreros exitosos prácticamente como dioses. Era pues estos personajes los que hacían pasar a la población tardes bastante agradables. La gente se reunía en las plazas de toros, y cuando un torero tenía esta facilidad de poder conquistar a los toros y de darle a la gente un entretenimiento bonito para ellos, bueno, los sacaban en hombros. Creo que hasta el día de hoy sigue sucediendo desafortunadamente de esta manera. Bueno, pues resulta que este torero que existió hace muchos años, resulta que era de estos, pero miren, de los más prepotentes, de los más engreídos, miraban a las personas de arriba abajo, las barrían. Sentía este hombre que no lo merecía absolutamente nada ni nadie. De hecho, fíjense ustedes que este hombre llegó a recorrer diferentes
diferentes países gracias a su oficio, a su profesión. Obviamente, él enfundado en estos trajes de luces, en estos trajes muy, muy, muy bonitos, porque eso sí lo son, con estas boinas espectaculares que utilizan y que además de todo, bueno, estas personas tienen y se ponen estos trajes de luces apretadísimos que los hacen lucir también sus cuerpos, pues muy esculturales que tienen ellos. La gran mayoría son personas que se ejercitan todos los días y eso hace que, bueno, este hombre se ponía, miren, que desconozco el nombre del uniforme o del traje que utilizan, pero desde este tipo de zapatos que utilizaban, que son muy vistosos, el pantalón, el saco, el chaleco, todo lo que él utilizaba lo portaba de una manera extraordinaria y se veía con una elegancia y se veía con un porte que créanme que su comportamiento era soberbio a más no poder. Él sentía que la gente no merecía ver tanto talento, tanta belleza dentro del ruedo. Esa era su perspectiva. Y ese toque que él tenía, fíjense que hacía que la gente lo quisiera más y lo admirara más. Algo muy, muy extraño. ¿Por qué? Porque uno llegaría a pensar, no, pues es que era tan payasito que la gente lo odiaba. Y no, todo lo contrario, fíjense nada más. Resulta que un día, cuando México pues estaba todavía así como que entre conflictos para formar sus estados, la gente apenas estaba en asentamientos, lo contratan para ir a trabajar a el estado de Yucatán. Allá en una plaza de toros iba a venir a torear este hombre. Bueno, él estaba así como de México, ay no, ¿cómo creen? No, es que en México la gente ya sabe, ¿no? Pues digo, finalmente una persona engreída, una persona soberbia. Y le hizo el feo no solamente a nuestro México, le hizo el feo al estado de Yucatán. Ay no, y además ahí comen puro puerco, y además no sé qué, y la gente quién sabe cuándo, y hablan bien chistoso. Bueno, le encontró todos los peros del mundo. Resulta que como ya había firmado su manejador, ya había firmado un contrato, ya no le quedó de otra más que hacer el viaje por barco y llegó a la República Mexicana. Cuando este hombre llega a la República Mexicana después de semanas y semanas y semanas de haber navegado en alta mar, llega y al pisar el puerto de Veracruz, que fue donde llegaron y desembarcaron, bueno, hagan de cuenta que pisa con la puntita del pie, como no queriendo ensuciarse de una tierra sucia, ¿no? Valga la redundancia. Resulta que inmediatamente es trasladado a la península de Yucatán. Cuando este hombre llega a la península de Yucatán, si le hizo el feo a Veracruz, no les quiero ni platicar lo que hizo con el estado de Yucatán. Estaba asqueado, no soportaba, pues ahora sí que tanta pobreza desde su punto de vista, ¿no? Él estaba acostumbrado para torear y trabajar con gente de mucha cultura, gente muy preparada, y de pronto venir a un estado recién formado en donde pues no era precisamente la educación el fuerte en aquel momento. Bueno, pues resulta que el señor así con su cara de fuchi, pues dijo, bueno, pues ya ni modo. Van ustedes a creer que él llega pues días antes de la presentación ahí en la Plaza de Toros de Yucatán. Resulta que este hombre en pocos días se entera que la gente de allá de Yucatán se había enterado de todo lo que este hombre pensaba, no solo de México, de los mexicanos y en especial de la península de Yucatán. Y entonces la gente dijo, no queremos verlo. No se nos antoja, que se regrese a su casa, que se regrese a su pueblo y aquí no queremos nada con él. Y entonces el hombre enfureció y enfureció de una manera terrible. Y su manejador, su manager, le dijo, mira, ya estamos aquí, tenemos que trabajar porque además necesitamos dinero, porque además no podemos regresarnos sin llegar a Europa y decirles que esto fue un éxito y que te fue muy bien. Y entonces voy a buscar la manera de que puedas torear en otro lugar. Entonces el manager se comienza a movilizar para ir a buscar pues lugares nuevos. Resulta que se tardó más de una semana. Regresa después de una semana a donde se estaba hospedando este hombre allí en Yucatán y le dice, mira, ya encontré un lugar en donde vas a torear. Ah, bueno, pues yo espero que no sea un pueblo igual que este, dijo, ¿no? Muy payaso y muy sangrón. Pues resulta que le va diciendo, no tiene nada que ver con esto. Está peor.
¿Cómo que está peor? Pues está peor y nadie más te quiso contratar. Es en un lugar que dicen que se llama Quintana Roo. Fíjense, ni siquiera sabían de lo que se trataba. Era un pueblito al norte de Quintana Roo. Y entonces, pues el torero muy enojado dijo, hacemos esa fecha y nos regresamos a Europa. No nos vamos a quedar aquí en este lugar tan feo. Está bien, dijo el manager. Viajan, hacen el viaje, que imagínense cuántas horas debieron haber hecho. Hoy son 4 horas de Yucatán de Mérida, ¿no? A Cancún, por lo menos. Pero en esos años que no había autopista, que no había nada, pues imagínense cuántas horas debieron haber hecho. Pues resulta que llegan a este pueblito. Bueno, el torero hizo tremendo coraje. Ay, es que no puede ser, no hay ni caminos por donde se pueda pasar, la gente vive entre la selva, aquí hay changos, aquí hay jaguares, aquí hay no sé qué tanto, tengo miedo y aparte mira nada más la gente cómo viste. Bueno, le hizo el feo, pero el feo a este pueblito de Quintana Roo, este hombre. Pero pues como era un pueblito un poquito más chiquito, pues no, la gente pues ni siquiera estaba como enterada ni de quién era este hombre, pero sí sabían que iba a ir a hacer un espectáculo con toros. Y eso les llamó mucho la atención, que un pueblito tan chiquito tuviera la oportunidad de ver a un grande. Cuando este hombre hace un recorrido por este pueblito, bueno, se quedó infartado por las carencias que existían y que seguramente siguen existiendo en muchos lugares de México, no nada más en Quintana Roo. Resulta que lo llevan a la llamada Casa Grande, que era el lugar en donde se iba a quedar, donde se iba a hospedar. Bueno, el señor estaba, y esto es lo mejor que tienen, yo me merezco más, pero bueno, si no hay otra cosa, me quedaré aquí, pero nada más hasta el día de la función y me regreso. Sí, está bien, le decía a su manager. Entonces le dijo, quiero ir a la iglesia del pueblo porque le quiero ir a pedir a la Virgen que por favor me vaya bien en la corrida. Ándale, pues vamos a la iglesia. Llegan a la iglesia, le piden a una persona, a un lugareño que lo lleven a la iglesia y resulta que la iglesia estaba en construcción, no estaba terminada, estaba digamos que ya empezada, pero pues todavía le faltaba mucho a la iglesia para poder terminarse. Resulta que este hombre llega, ay, esto no es una iglesia, esto yo no sé a dónde me trajeron, mira nada más en qué condiciones está. Y no me digas que lo que hay allá adentro son santos, ahora vas a decir que la Virgen hace milagros de allá adentro. No, esa Virgen ni hará milagros, porque si hiciera milagros tendría la gente mucho mejor, pues viviendo mucho mejor y no los tendría sufriendo tanto. Bueno, este hombre ya era una pesadilla, este torero, ¿no? Bueno, pues como sea, el señor salió refunfuñando, maldiciendo, una cosa espantosísima. Pues resulta que se llega el día de la corrida de toros. Pero para esto, en la pequeña plaza de toros que tenía este pueblito, que no era una plaza de toros, era como pues un lugar con gradas, ¿no? Pero la adaptaron como plaza de toros. Resulta que ahí había un hombre del nombre José, que él se dedicaba, pues era el velador del lugar, él el que se dedicaba a cuidar. La noche previa a la corrida de toros, la principal, resulta que este hombre que nunca se quedaba dormido, nunca, su trabajo era cuidar, era velar, pues resulta que este hombre se queda dormido, le gana el sueño. Y dentro de este sueño, oigan, de pronto como que escucha así entre sueños que alguien le hablaba. Y entonces dijo, ay, a mí me están hablando, pero le decían, José, José, ven acá. Le decían, ay, pues José, así entre sueños, como que no se podía despertar. ¿Quién me habla? Decía. Y otra vez, José, José, ven. Y entonces José bien preocupado, ¿no? Porque pues imagínense ustedes, él no podía despertar. En una de esas hace un esfuerzo, se incorpora, se levanta y va siguiendo la voz que le seguía hablando. Cuando José llega a donde venía la voz, oigan, era un toro enorme, el que le estaba hablando, pero un toro con una mirada espantosa. Y le dijo este ser que no permitiera que nadie del pueblo fuera al espectáculo. Tú tienes que impedir que la gente entre al espectáculo, porque este torero ofendió a Dios, le dijo.
Este torero es un blasfemo y maldijo a la Virgen y maldijo a todo el pueblo. Y este señor no se va a presentar, pero obviamente se lo dijo con una voz esota así, ¿no? Bien fea. Y entonces José, pues muy espantado, porque él no entendía si estaba soñando, si era real, él no sabía qué pasaba. Total, este toro enorme, enorme, pero enorme, dice José que los toros de a de veras, los que estaban amarrados a los lados, se veían como perros al lado de este toro enorme, grandotote que le estaba hablando a José. Pues resulta que de la impresión de haber visto un toro tan grande y hablarle, José cae desmayado. Cuando él se levanta y despierta, José estaba tirado muy lejos de la silla donde se había dormido. Él asumió que lo que había visto era real, que no había sido un sueño. Para ese momento ya había llegado la hora de la corrida, entonces la gente comenzaba a llegar. Cuando la gente empieza a entrar a la plaza de toros, José se para en la mera entrada y les dice: pueblo de Quintana Roo, por favor no entren, no entren, porque ha caído una maldición y pueden ocurrir cosas malas en este lugar. No entren. Pero la gente del pueblo estaba tan contenta porque por primera vez en sus vidas iban a presenciar un espectáculo, un show que venía de tan lejos como de España. Ellos estaban muy emocionados que no les importó pagar lo que fuera para ver ese show y no iban a permitir que un hombre como José les estorbara. Jamás iban a permitir que un hombre como José les dijera si podían o no ir a este espectáculo. A José lo aventaron, la gente entró, muchos sí escucharon a José y se regresaron a sus casas, pero la mayoría de la gente que no lo escuchó, que no le hizo caso, resulta que entraron. Para ese momento ya iba llegando este torero, el torero malagradecido, este torero español. Resulta que cuando entra ya dos toreros, bueno, digamos que como aprendices de torero ya habían hecho algún tipo de espectáculo, ya habían toreado a dos toros, pero pues obviamente sin técnica, sin saber, ellos solamente para entretener a la gente. Mientras llegaba el torero de a de veras, el torero real. Cuando llega este hombre vestido con un traje muy bonito, con una boina perfectamente bien colocada, entra pisando, pero otra vez como de puntitas, como diciendo: qué horror tener que pararme en este lugar. Cuando este hombre se para en el centro del ruedo y extiende su capote para pues comenzar a hacer su hazaña. Y discúlpenme que no sé utilizar el lenguaje de los toreros, que debe ser un lenguaje bastante particular. Cuando extiende su capote para poder pues torear a su primer toro, abren la rejilla del corral del toro que le correspondía torear y en ese momento sale un toro enorme. No era un toro gigantesco ni nada fuera de lo común, pero era un toro mucho más grande de lo que él estaba acostumbrado a torear. Y entonces este toro sale, pero miren, babeando, espumeando por el hocico, una mirada roja, penetrante y muy malvada. Y entonces este toro, cuando empieza a rascar la tierra con una de sus patas para encarrerarse, el torero se prepara para recibirlo y en ese momento el toro levanta la cabeza, porque normalmente la tienen agachada antes de comenzar a correr, levanta la cabeza y comienza a hablar. Tal como lo había escuchado José, de la misma manera comienza a hablar y dice: pueblo, todos ustedes están malditos por no haber escuchado a José. Todos ustedes están malditos porque pagaron por venir a ver a este señor que ha insultado a la Virgen, dijo el toro. Y en eso el toro se da la vuelta y se mete a su corral. La gente, miren, imagínense nada más escuchar hablar a un toro. La gente salió despavorida, salió miedosa. ¿A dónde creen que fue la gente? La gente se metió a la iglesia sin terminar, a este lugar, porque dijeron: esto es cosa del diablo. Porque aparte de todo, este primer toro que iba a lidiar este torero español se llamaba Diablo. Ya ven que les ponen nombre. Bueno, pues el toro Diablo fue el que habló. Entonces la gente muy espantada se van a meter a la iglesia, se arremolinan unos contra otros para poder estar dentro de la iglesia.
Una vez que están ahí, la tierra empieza a sacudirse y lo primero que cae de este lugar fue la imagen, una estatua, una imagen de la Virgen de este pueblo. Fue lo primero que cayó. Al caer esta imagen y caer sobre la gente que estaba ahí, mató a varias personas. Pero no paró ahí la cosa. El temblor, y miren que estamos hablando de Quintana Roo, un lugar donde prácticamente podemos decir que no hay temblores, resulta que comienza a temblar de tal manera que la iglesia que estaba en construcción se cayó encima de todo el pueblo y toda la gente que estaba allá adentro murió. Muchas de las personas que no entraron a este espectáculo y que vieron cuando la iglesia se desplomó o la construcción de la iglesia se desplomó, vieron salir el polvo, salieron de sus casas para ver qué era lo que había pasado. Muchos fueron a ayudar a la iglesia, pero muchos otros fueron a la Plaza de Toros o a este lugar donde se iba a llevar pues esta corrida de toros, porque pensaban que también ahí había gente. En realidad toda la gente había ido a la iglesia y la gente de la iglesia había muerto. ¿Qué fue lo que encontraron ahí en esta plaza de toros improvisada? Fíjense que encontraron al mismísimo torero engreído con 2 cornadas desde la parte del pubis hasta la parte de la boca. Era una cornada directita que le había atravesado prácticamente todo, y la otra del corazón al lado opuesto, formando una cruz en el cuerpo de este torero, que obviamente para ese momento ya había fallecido, ya no vivía, dejándole la cruz marcada sobre su pecho. Buscaron al toro llamado Diablo, y el toro nunca supieron quién lo llevó, nunca supieron de qué ganadería era, nunca supieron qué pasó con el toro. Todos los demás toros estaban en sus corrales, todos, pero menos el toro Diablo. Nunca lo encontraron, nunca. Hasta ahí queda la historia. Posteriormente, en este mismo lugar comienzan, pues obviamente, a construir, ¿no? Lo que ya fue el pueblo grande, lo que ya se convirtió en una ciudad al pasar los años. Pero resulta que esta historia la gente la conoce y la siguen contando porque muchas personas dicen que el simple hecho de no doblar las rodillas ante la Virgen, no pues ir a llevarle una flor, no rezarle un rosario, a la gente le va muy mal, porque fue tanta la humillación que le hicieron a la Virgen que el día de hoy ya no lo permite. El día de hoy nadie puede volverse a burlar como lo hizo este torero en esos años y en ese momento. ¿Qué pasó con el toro Diablo? Vayan ustedes a saber quién era, por qué era y por qué les habló. Tampoco se sabe, pero lo que sí es un hecho es que esta historia se cuenta mucho en algunas zonas del estado de Yucatán, en algunas zonas de Mérida y sobre todo en la parte norte de Quintana Roo. Fíjense nada más acerca de este torero que pues vino y humilló no solamente al pueblo mexicano, no solamente a los estados de Yucatán, al estado de Quintana Roo, sino se atrevió a humillar a la Virgen. Y ese fue el error más grande que pudo haber cometido, porque le costó la vida a él y a toda la gente que no hizo caso con la advertencia de José, que le pedía a la gente que no entraran a la corrida de toros. No le hicieron caso, entraron, escucharon hablar al toro, se refugiaron en la iglesia, una iglesia que había sido maldecida por este torero junto con la Virgen cae del altar y toda la gente que estaba ahí pierden la vida. Una historia bastante terrible, pero bueno, pues es parte de lo que contamos en esta noche a través de este canal que se llama El Alarido, y en donde ustedes saben que todos los martes y jueves, y así como los domingos, tenemos una historia distinta para todos ustedes en nuestro canal de YouTube que se llama El Alarido. Y también recuerden que de lunes a viernes, bueno, de lunes a sábado, de hecho, tenemos una historia distinta de famosos en nuestro canal del Philip, y
todos los lunes, viernes y domingo tenemos historias, no es cierto, ahí no son historias, son recetas para cocinar muy rico y muy delicioso en nuestro canal de YouTube que se llama Con Sabor a México. También los invitamos a que se suscriban al canal que se llama el podcast de Gigi y por supuesto a que nos acompañen todos los días en todos nuestros contenidos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado con nosotros, les agradezco enormemente que siempre nos regalen su like y por supuesto que los invitamos a que todos los días nos acompañen. Soy Felipe Cruz, el Philip, muchísimas gracias y nos vemos hasta mañanita lunes. Adiós.